Dios le bendiga, buenas tardes desde aquí de California. Bienvenido en esta ocasión a esta plataforma de Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco. Su servidor José García, pastor de Roca de Salvación, le da la bienvenida y le dice: quédese con nosotros y pase la voz que ya estamos en el aire. Estaremos tratando ahora dos palabras pronunciadas por nuestro Señor Salvador Jesucristo desde la cruz del Calvario en ese viernes terrible, gris, oscuro, en que el Creador del universo y de lo existente estaba padeciendo y en agonía por salvarnos, por darnos vida eterna y por darnos salvación a todos aquellos que nos apegamos a su gracia salvadora. En esta ocasión, permítame compartir con usted la tercera palabra, conocida como la palabra de provisión pronunciada por Cristo, y que la encontramos en San Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Si usted, por favor, me acompaña, San Juan capítulo 19, versos 26 y 27, dice así la palabra del Señor. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa, en su casa. Y gracias al Señor por esta palabra. Padre amado, te agradecemos en esta oportunidad la bendición de compartir con nuestra audiencia. Bendecimos a todos aquellos que en este momento miran al Calvario para salvación, para sanidad y para el milagro de sus vidas. Hazlo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amados amigos, permítame por un momento que hablemos de esa escena cruel, en que nuestro Señor Jesús está en la cruz del Calvario, en los momentos más difíciles, en que tal vez humanamente el ser humano piensa solo en su dolor y en su agonía, porque nosotros los seres humanos tendemos a pensar solo en nosotros y pensar en nuestras necesidades, en nuestro dolor, en nuestras carencias, en nuestras limitaciones. Pero este es uno de los ejemplos más bellos de lo que es el tierno amor del Cristo de la gloria, el Logos divino, la palabra de Dios encarnada, el Dios hecho hombre. Nos está presentando el caso triste de su agonía, de su dolor, de su humanidad, porque el Cristo que la Biblia nos habla es un Cristo que refleja los dos aspectos de su naturaleza, divina y humana. En lo divino, Dios nunca estuvo en peligro, Dios nunca murió, Dios nunca se debilitó, Dios nunca faltó a sus atributos, a su misma persona, porque Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Pero Jesús, el verbo hecho carne que nos habla San Juan 1:14, es la humanidad del aspecto de ese Cristo hecho carne. Y en Él vemos las terribles consecuencias de estar sufriendo, de estar solo y de estar padeciendo dolor insoportable. Querido hermano y amigo, quiero que piense que en ese momento era para Jesús
solo tener energía para él pensar en lo que estaba él sufriendo. Era como la hora sexta, el mediodía, y era ya una hora o varias horas después de que él había sido crucificado. El dolor era insoportable. Y amados míos, en medio de esa gran agonía y calamidad y angustia, el Señor Jesús mira abajo. Y cuando mira y dirige esa mirada tierna que todo lo ve, que todo lo divisa, que todo lo escudriña, puede ver a su madre enfrente de esa cruz sangrienta. Y el Señor de ninguna manera se olvida de esa relación especial con ese ser tan amado que todo ser humano debe de valorar, y que el Señor nos da un ejemplo de la importancia que Él le da a las relaciones humanas filiales, para mostrarnos que en Dios no hay distanciamiento o insensibilidad a las necesidades de las madres, de tantas mujeres que sufren al ver a sus hijos padecer dolor y ser privados de la vida. Quizás pocas madres han presenciado tan cruel escena. Aquel ser que estuvo en el vientre de ella 9 meses y verlo crecer, verlo un joven, verlo un adulto, y ahora como Cordero de Dios no puede soportar su madre esa terrible agonía que tenía su corazón y pesar. Era una carga que, humanamente hablando, es difícil para cualquier ser humano presenciar. No tengo ni la menor idea. Y sería un sufrimiento insoportable de mi persona y quizás de otros también, al ver un hijo padeciendo y muriendo y agonizando injustamente en la cruz. Esa cruz que es símbolo de agonía, de castigo, de crueldad por la humanidad. Yo creo que ninguno de nosotros estuviera dispuesto a dar un hijo o una hija para que tomara el lugar de pecadores, de gente que no merece ese regalo y esa demostración de ternura y de sacrificio. Pero Dios es tan grande su amor. Por eso San Juan 3:16, cada día tiene para mí tanto significado que no puedo ni alcanzo a escudriñar y a entender por más exégesis y por más libros que yo lea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mejor demostración de amor que esa? Yo no la encuentro en ningún libro de la literatura, de las letras, de los poemas, de las novelas o ningún tipo universal. Creo que esto es algo único. Nuestro Creador se hizo carne. El Verbo, el Logos encarnado, vino y se entregó por nosotros. Pero tenía un corazón tan grande, porque de tal manera es un superlativo, una palabra que indica que no hay comparación alguna, no hay semejanza alguna. Amó, el amar, ese amor de Dios, ese agape, ese amor incondicional, ese amor puro, ese amor de Dios que nadie puede imitar
único y exclusivo de Dios, ese agape divino, en ese momento mira a aquella mujer como mira a todas las mujeres de todos los tiempos. Dios sabe las terribles vejaciones, sufrimientos, luchas que sufren todas las mujeres y que han sufrido las mujeres de todos los tiempos. La mujer en los tiempos de Jesús era un ser sufrido, era un ser que no tenía derechos. Y nuestro amado Salvador no podía de ninguna manera dejar a un lado a su querida madre, que sollozaba, que no toleraba ese dolor, que sentía como clavos en su corazón. Creo que esa madre hubiese estado dispuesta a tomar el lugar de Jesús. Pero este era un plan eterno de Dios de entregarnos al Salvador, al Cordero Pascual, al único mediador entre Dios y los hombres. Y tuvo que darnos a Jesús. Y esa madre no lo entendía todo, pero ella sabía que su amado hijo no era culpable. Y lloraba. Y yo creo que en la tierra bajo sus pies, hermanos, se hacía un abismo negro, oscuro y terrible. Y cuando Jesús dirige la mirada desde esa cruz hacia abajo, mira a su querida madre, con esas lágrimas que surcaban sus mejillas, dolida por lo que estaba presenciando. Su amado hijo estaba llevando los pecados de la humanidad y sufriendo las terribles consecuencias de una humanidad endurecida y pecadora que no valoraba la salvación. Y Jesús, viéndola, dirige su mirada hacia ella y el Señor expresa esas palabras, no olvidándose de su ser amado, aquella que lo meció, aquella que lo lactó, aquella que lo acarició, le dio todo, lo amamantó, lo abrazó, le entregó la vida a él en la parte humana. Ahora ella quedaba tal vez sola. ¿Sabe por qué? Porque solo Juan estaba ahí. Quizás los hijos habían huido y no creían en él. Eso dice la Escritura. Tal vez José ya era un difunto y ella era una viuda y sola. Y Jesús jamás iba a tolerar que el ser más amado de él quedase abandonada, solitaria y sin provisión, porque el Dios de nosotros piensa aún en nuestras más insignificantes necesidades y emociones. Y Él es un proveedor amoroso que atiende aún las necesidades más íntimas que podamos tener en secreto o en silencio. Nuestro Dios lo entiende. Y por eso aquella madre que estaba siendo partida en su corazón y emocionalmente, el Señor la mira con ternura y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Amados hermanos míos, quizás en ese momento no había nadie más que su madre y su amigo íntimo y discípulo y seguidor de él llamado Juan. Y tal vez Juan era la persona más indicada para Jesús hacerle la encomienda más solemne que se le pueda hacer. Jesús no se iba a olvidar del ser que le trajo al mundo y que le dio todo su amor incondicional. Ahora
Él no pensó en su agonía, sino que pensó en otro, en su ser amado, en su madrecita. ¿Cuántos de nosotros no nos olvidamos y no valoramos el amor de las que nos han traído al mundo? ¿Cuántos seres humanos somos malagradecidos, crueles e insensibles, violentos y abusadores? Y nos olvidamos del dolor que sufren las madres, especialmente cuando nos ven descarriados, abandonando la fe, y que nos olvidamos de las responsabilidades básicas de aquellos que nos trajeron al mundo. Hoy en día con dolor vemos a Italia como una generación de ciudadanos de la tercera edad, abuelos, que lo dieron todo por sus hijos y sus nietos, ahora están desapareciendo y se están enterrando todos los días, cientos y cientos de ellos. Y hay hijos que no pueden, o tal vez estarán teniendo la peor lucha en sus emociones porque tal vez no pudieron darle gracias a aquellos que lo hicieron todo por ellos. Y yo apelo a todos mis oyentes de la iglesia y aún no de la iglesia. No nos olvidemos de besar, de llamar, de hablar, de decirle gracias a nuestras madres, de valorarlas, de no dejarlas en lugares de convalecencia porque molestan o porque nos dan mucho trabajo. Yo creo que todos debemos de sacar fuerza de nuestra debilidad, como Cristo lo hizo. Y aún en su misma agonía se acordó de que Él tenía una madre y que su madre necesitaba el amor y los cuidados y la atención de alguien. Y ese alguien era su discípulo. Y aquel discípulo que tal vez era un discípulo que no tenía familia, el Señor maravillosamente le da también a él una oportunidad de él tener a alguien a quien amar, a alguien a quien respetar. Y el Señor lo mira con esa ternura y le dice: hijo, he ahí tu madre. El Señor, a pesar de que está solitario, en agonía y con dolor, hace provisión para dar salvación a los hombres, pero también para traerle provisión a su madre. Y aquel hijo le hace una encomienda que no debe ser olvidada por el hijo, el hombre moderno: acordarse de cumplir ese mandamiento de honrar a nuestros padres hasta el último momento, porque dice Pablo en Efesios 6 que es un mandamiento con promesa para que todo nos vaya bien y seamos de larga vida. ¡Qué bendición cuidar de nuestros padres! ¡Qué bendición proveer para ellos, no importando nuestras responsabilidades que tengamos de familia! Dios no nos elimina, no nos exime de nosotros ser buenos hijos, ejemplares, modelos para un mundo que muchas veces está olvidando a la ancianidad, a la vejez y a los padres. Jesús proveyó salvación para el mundo pecador, pero también hizo provisión y espacio para atender las necesidades físicas y emocionales de su querida mamá. Cuanto más nosotros debemos de seguir ese bello ejemplo y ser los mejores hijos. Ahora, como creyente, no hay excusa para decir: no tengo tiempo.
Estoy muy ocupado en la iglesia. Tengo muchos compromisos. De ninguna manera es inaceptable. Nuestros compromisos deben de ir por encima de responsabilidades afuera, en la calle o en la iglesia. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Hemos de proveer, de amar, de servir y cuidar hasta el último momento a aquellos que lo hicieron todo por nosotros. Querido hermano, esa es la tercera palabra. Esa es la palabra de provisión. Permítame ahora abrir la escritura. En esta ocasión y mañana estaré tratando dos palabras pronunciadas por Cristo desde la cruz. La cuarta palabra se conoce como la palabra de abandono. Y esa se encuentra en San Mateo 27, 46. Por favor, si tiene Biblia, acompáñeme en Mateo 27 y 46. Dice la Escritura: cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, en el reloj judío de aquel entonces, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amado hermano, estas palabras expresan que ese Logo Divinos, el Dios hecho carne, según Juan 1:14, está en su humanidad manifestando las terribles consecuencias de estar horas y horas colgado en la cruz, con una corona de espinas punzantes que oprimían sus sienes y le estaban ocasionando terribles dolores. Lágrimas de sangre y gotas de sangre chorreaban ese rostro afiebrado, adolorido. Ese dolor insoportable de estar clavado por horas. Esos pies no aguantaban y soportaban el terrible peso de estar hora tras hora sosteniendo ese cuerpo. ¿Por qué los crucificados descansaban más en los pies? Porque si ellos dependían mucho y depositaban todo su peso de las manos, se rasgaban y era más rápida la muerte, más angustiosa. Así que los crucificados tenían con mucho esfuerzo y dolor que tratar de levantarse un poco. Y eso les ocasionaba un terrible dolor físico, psicológico, emocional. Si solamente dependían de estar colgados, el pecho y los pulmones se comprimían y era más terrible la agonía. Las vías respiratorias, la tráquea, todo era más dificultoso para un crucificado poder respirar. De manera que los crucificados ponían mucho peso en esos tobillos que estaban clavados para poder levantarse un poco y sentir alivio. ¡Qué dolor tan horrible! Yo no me puedo imaginar los suspiros, lo terrible que era para un crucificado poder
apenas respirar y sentir aire que penetraba por esas fosas nasales y que le ayudaban a mantenerse en vida. De verdad que nuestro Salvador Jesucristo sufrió una agonía tan terrible. Y ese Logos divino, ese Jesús hombre que fue 100% Dios y 100% humano, esa parte humana sintió los dolores que usted y yo sentimos. Jesús sufrió la agonía como cualquier ser humano. No era un extraterrestre. Se identificó 100% con nosotros, como somos. Y ese Cristo que está colgado, que no aguanta, no soporta los dolores, el impulsarse con los tobillos clavados, era agonizante, era un terrible dolor. Y ese Cristo lo estaba padeciendo, porque nos amó hasta el final a usted y a mí, amigo. Yo sé que algunos podemos estar tal vez hasta sufriendo del coronavirus, reposando en casa o en alguna institución. Yo no solamente reconozco que hay agonía por la pandemia, pero reconozco como aquella serpiente fue levantada en el desierto, la serpiente de bronce, para que todos aquellos israelitas mordidos por esa serpiente, que se les había inyectado el veneno, ellos podían ver a la cruz del Calvario y ser a la cruz donde estaba esa serpiente levantada y erecta. Así también como los israelitas veían esa serpiente levantada, así también los hombres podamos ver al monte Calavera, podamos ver a esa cruz, a ese Cristo que estaba en agonía por usted y por mí. ¿Cómo no debemos ser agradecidos y amar nuestra salvación por más vejaciones que estemos teniendo? Por más necesidades, no importa los problemas que estemos teniendo, la falta de trabajo o no recibir cheque de estímulo del gobierno federal. Amado, jamás debemos de quejarnos porque hubo alguien que sufrió injustamente por nosotros, para que como aquellos israelitas vieron aquella serpiente erecta en ese desierto y eran sanos, nosotros podamos seguir viendo la cruz de Cristo, al crucificado, porque la cruz no tiene ningún poder, pero el que murió en la cruz del Calvario es más que suficiente para darnos salvación y vida eterna. Pero ¿por qué Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Te he descrito así someramente algunos de los sufrimientos que el Cordero Pascual, que nuestro amado Jesús estaba padeciendo. Pero ¿sabe qué, amado hermano? El Señor en esa lucha de su humanidad miró al cielo también y pensaba: Padre, tú y yo hemos estado juntos desde la eternidad. Tú y yo hemos gozado de esta comunión eterna sin límites. Pero ahora, Padre, en mi humanidad, esta humanidad siente abandono, siente soledad. No que Dios estaba abandonando a Dios, porque Cristo siempre fue Dios, siempre fue divino, pero el que murió en la cruz, amado hermano, no fue Dios, fue Jesús, el Logos, hecho carne, el que tomó forma de hombre, como dice Pablo en Filipenses 2, se hizo semejante a nosotros, se despojó de sí mismo,
Se quitó el traje de gloria y de eternidad con tal de asumir la humanidad, la vestidura humana. Y en esa vestidura humana, como cuando estamos solos, en su humanidad dice el Señor: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Está hablando el Cristo humano. En el aspecto humano se sentía con dolores agonizantes, que estaba solo. Ese grito lo evoca el Salmo 22:1. El abandono por parte del Padre, del cual Jesús se siente objeto, formaba parte del plan de redención, pero consumaba la obra redentora. Porque al que no conoció pecado, dice la Biblia en segunda, aleluya, de Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, puesto que Jesús, el humano, moría llevando y cargando los pecados de la humanidad. Jesús, el humano, estaba cargando, sufriendo. Y en ese aspecto humano se sentía solo porque muchos de sus amigos lo habían abandonado. Él en el aspecto humano ve al Padre. Dios nunca se ha separado de Dios. Jesús no era Dios diluido. Jesús era Dios hecho carne. Y en el aspecto humano Jesús se sentía solo. ¿Y quién no se sentirá solo cuando está cargando los dolores, la opresión, la traición de aquellos que más amamos? ¿Acaso usted, estando con una multitud alrededor suya, no ha sentido que está solo o sola y que nadie piensa y la entiende y que nadie puede proveerle, mitigarle su herida y entender la profundidad de su desilusión y de su agonía mental y espiritual? Permítame decirle que en ese aspecto Jesús, el Logos, se sentía humanamente solo y abandonado por todos. Pero yo sé que en medio de nuestro dolor, de nuestra angustia, hay alguien que ha dicho: no te dejaré, ni te desampararé. Jesús mismo lo explicó, y he aquí, aleluya, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Mateo 28:20. Es su soledad y abandono por los hombres fue razón para Él darnos compañía eterna hasta el último momento de nuestra existencia. Así, querido hermano y amigo, no dude que la presencia de Dios estará con usted. No importa quién le abandone. Jesús se identificó con nosotros, que Él se sintió abandonado, aún por aquellos que le dio de comer, traicionado por aquel que metió aún el pan dentro de su plato. No abandonemos y traicionemos al Señor. El Señor, cuando pronunció Elí, Elí, lama sabactani, estaba ya en la hora novena. Estaba entrando en los últimos momentos de la existencia humana para demostrarnos que Dios es fiel con nosotros. Él nunca ha traicionado a ninguno de sus hijos, ni los ha abandonado, para que tengamos ejemplo de nosotros ser fieles, fieles hijos, fieles padres, fieles esposos, y nunca abandonemos a aquellos que Él
quiere que los respaldemos hasta el último momento. Este es un llamado para esta humanidad ingrata muchas veces, que abandona sus responsabilidades con Dios, abandona sus responsabilidades con sus padres, abandona sus responsabilidades con sus esposas. Que la cruz del Calvario y esta palabra nos ayude a entender que nosotros nunca debemos cortar y romper los nexos con aquellos que amamos. Y si algún día te sientes que estás solo, acuérdate, Él estará con nosotros hasta el fin del siglo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y mira siempre a ese Cristo que murió en esa cruz. La cruz se pudrió, pero el Cristo de la gloria, como aquella serpiente levantada en el desierto, sigue trayendo salvación y vida eterna, y sigue dando a los pecadores salvación para no sufrir condenación. Bendito Cristo y bendito Señor, que sintió el abandono de todos, pero que siempre estuvo el Padre y Él juntos, porque Él dijo: el Padre y yo uno somos. Y en esa eternidad, esa divinidad jamás fue interrumpida por los dolores de su aspecto humano. Amado hermano, que Dios te bendiga. Con el favor de Dios, mañana jueves, hora de California, a las 7:10 de Nueva York, 8 de Guatemala, nosotros estaremos transmitiendo otra vez la quinta palabra y la sexta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo para todos. Acuérdate que esta transmisión va a estar en YouTube dentro de un par de horas. Gracias, les amamos. Conéctese con su iglesia, conéctese con su pastor, y que la pandemia no nos quite de seguir viendo al Cristo de la gloria, que no solamente puede librarnos de la muerte física, sino que nos libra de la muerte eterna. Que Dios te bendiga. Acuérdate, Dios te ama. Hasta pronto, y la paz de Dios sea con nosotros. Amén. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús.
aceptarle. Hoy es día de salvación.